Capítulo 3, el contexto ya lo vimos en clase, es el momento en que Pedro y Juan llegan a el templo y llegan del lado de la puerta La Hermosa, y ahí encuentran a un paralítico quien les está esperando de alguna manera y les mira pidiendo un apoyo monetario. Y los hermanos se detienen, lo miran fijamente y le dicen cómo es el testimonio de la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ¿no? Y anda, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el contexto. Voy a leer en Reina Valera Contemporánea de los versos 11 al final del capítulo 3. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron a Jesús por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempo de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo: el Señor, su Dios, les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo, porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando le prometió a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Aquí podemos ver el modo como el Espíritu Santo está trabajando en la vida de Juan y de Pedro. Juan y Pedro, decíamos en la clase, son hermanos nuestros acostumbrados a orar. Hermanos nuestros que de alguna manera entendieron que la fe cristiana no es fe que es iconoclasta por excelencia, en el sentido de que se la pasa destrozando lo que hay antes. Eso es lo iconoclasta. Hubo una época en que en las parroquias y en las casas había íconos, pequeñas figuras religiosas, y el iconoclasta llegaba con un martillo y rompía, para decir: esto es piedra. Y de ahí viene la iconoclasta. Y Pedro y Juan no eran iconoclastas. Van al templo a orar a la hora de la oración, cuando se encuentran con este varón. Se encuentran con este varón que los mira con la expectativa de: denme dinero. Y ellos tienen claro que su ministerio no es dar dinero. Ellos tienen claro que acaban de presenciar la estancia del Señor Jesús entre ellos. Acaban de presenciar la llegada del Espíritu Santo entre ellos. Pedro ya predicó un primer sermón igual fuerte, contundente, inspirado por la revelación
del Espíritu Santo y pudo ver cómo el Señor agregó en esa predicación a 3,000 personas, ¿no es cierto? Para que él pudiera entender que aquello que el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo los envío para que ustedes vayan, él ya era partícipe de esa potestad y de esa autoridad. Entonces tiene la experiencia, tiene la bendición de poder hablar con este varón y decirle, ni oro ni plata tengo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate, ¿no es cierto? Y este hombre es restaurado en el momento. La consecuencia, dice el pasaje en los versos anteriores, que este hombre empezó a cantar y a saltar, ¿no es cierto?, de alegría porque Dios le había sanado, ¿no es cierto?, porque Dios permitió que sus pies se enderezaran, que sus pies se fortaleciesen en cuestión de minutos. Y esto es muy importante porque ¿qué hace este hombre? Es un hombre agradecido, y todo hombre agradecido es un hombre que da testimonio. Es la parte justamente rica de este pasaje. Y Lucas, decíamos, tiene una particular preocupación porque a Teófilo le quede claro que lo que hace el Espíritu Santo es milagroso, y cada milagro que produce el Espíritu Santo genera o produce gratitud, y cada testimonio de gratitud debe glorificar, debe ensalzar a Jesucristo. No es qué bueno que vino el apóstol Pedro, qué bueno que vino el apóstol Juan, qué bueno que estuve aquí. Tiene que ver con gratitud al Señor. Y ya es la escena fuerte aquí, cuando la gente se alborota y de repente la gente dice, pero si este tiene toda la vida ahí enfermo, ¿no? ¿Cómo está eso de que ahorita anda cantando y saltando, ¿no? Pues es justamente lo que Pedro entiende que hay que aprovechar. Hay un contexto en el cual la gente está viendo una gran transformación, y entonces Pedro dice, es la oportunidad que me da el Espíritu Santo, y otra vez él ve el asombro de la gente y le dice, ¿de qué se asombran? ¿No que creen en el Dios Todopoderoso? Y entonces, ¿por qué se asombran? ¿No han defendido durante siglos que ustedes, pueblo elegido de Dios, que ustedes tienen la Torá? Lo han defendido, ¿no es cierto? Han dicho ustedes que no hay templo como el templo de Salomón. Y entonces, ¿por qué se asombran? Pedro tiene que llamarles la atención. Esto es, si ustedes realmente tuviesen comunión con Dios, no les tomaría por sorpresa cada milagro que Dios hace, porque ustedes saben que tienen comunión con un Señor milagroso. Si yo voy a casa de mi mamá cocina algo riquísimo y yo sé que mi mamá cocina rico, estoy acostumbrado a que llegué, ¿qué tienes, mami? Frijoles. Pues frijoles que te quedan deliciosos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la conozco a mi mamá, porque sé que mi mamá tiene sazón, y en ese sentido yo debo conocer la sazón de Dios, y es lo que Pedro les denuncia. ¿De veras conocen la sazón de Dios? ¿De veras ustedes están acostumbrados a este Dios milagroso, a este Dios misericordioso, a este Dios providente que preparó a este hombre durante toda su vida y a nosotros nos acaba de preparar, dándonos el poder de su Espíritu Santo y la autoridad de su Espíritu Santo para que nosotros hablemos con este hombre y le digamos? La expectativa que inaugura la fe ya no tiene que ver con dinero, tiene que ver con tu salud, tiene que ver con el perdón de tus pecados, tiene que ver con tu restauración completa, tiene que ver con tu sanación emocional, como veíamos en la clase de la mañana, con tu salud física, tiene que ver con eso. De tal manera que si tú lo entiendes vas a saltar, efectivamente, si tú lo entiendes vas a cantar con júbilo, porque es lo que produce todo acto misericordioso de Dios en mí, júbilo. Si no produce júbilo, quiere decir que no estoy aprovechando al máximo el modo como Dios interviene en mi vida. Y es lo que Pedro aprovecha esta circunstancia y tiene que llamar la atención y tiene que decirles, a ver, vayámonos por partes. ¿A qué venimos al templo? ¿A poner nuestras cargas, a poner nuestras quejas, o venimos a tener un encuentro con Dios? ¿A qué venimos? ¿Sí? Por eso les dice, ¿de qué se sorprenden? Vienen al templo de manera regular y Dios hace milagros y ustedes dicen, ¿pero cómo? Entonces, ¿a qué venían? ¿No? Por eso el Señor Jesús les dice, ¿a qué salían al desierto? A ver a un hombre que vestía muy mal, que era Juan el Bautista. ¿A qué salían? Los lirios del campo no se visten mejor que el propio Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús tuvo que decirle, ¿ustedes iban realmente a ver a Juan por cómo vestía? ¿Ustedes iban a ver a un personaje extravagante o qué iban a ustedes al desierto? ¿Realmente iban a escuchar la palabra de Dios? Y entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Les centra para que no se engañen. Por favor, no se engañen. Ustedes iban y el atractivo de Juan tenía que ver con que él predicaba la palabra de Dios.
A eso iban, a escuchar a un hombre ungido por el Espíritu Santo, a un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, que tenía palabras penetrantes sin duda, porque Juan es una predicación de juicio, ¿estamos? Juan dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no lleva fruto, mi Padre lo va a desechar, ¿no es cierto? Y en ese sentido Juan es duro en su predicación porque es lo que el Espíritu Santo le da, es lo que el Espíritu Santo le permite que él predique, porque él entiende su ministerio de voz que clama en el desierto. Y como tal predica, y como tal anuncia, y como tal denuncia, porque eso es el Evangelio. Y aquí Pedro está denunciando. Gente que viene al templo y se sorprende que Dios contesta. Ahí hay una gran contradicción. Entonces, ¿a qué voy al templo? ¿A ver a Dios o a ver los adornos? ¿A ver a Dios o a ver a las personas? ¿A qué voy al templo? ¿Sí? Sí podemos ver esa riqueza que Pedro subraya, y Pedro tiene que insistir y tiene que volver a utilizar la culpa, porque Pedro vuelve a utilizar la culpa, ¿no es cierto? Y Pedro les vuelve a decir, ustedes lo mataron, no se hagan. Ustedes ya lo habían perdonado porque aquel dijo, yo no veo ningún mal en este hombre, yo no veo una sola razón para condenarlo. Crucifícalo, crucifícalo. Pero si no tiene ningún mal, ustedes quieren que lo crucifique, está bien, yo me lavo las manos, ¿no es cierto? Y Pedro les recuerda, recuérdense que ya lo habían absuelto a Jesús y ustedes insistieron y ustedes lo mataron. Y entonces les vuelve a generar culpa, porque eso está clarísimo, que el Espíritu Santo también nos genera culpa. No en el sentido psicológico de arrinconarnos, pero sí en el sentido de hacernos conciencia de nuestro pecado, y al hacernos conciencia de nuestro pecado, hacernos conciencia como Dios le dio conciencia a aquel muchacho que se alimentaba del alimento de los cerdos y dice, en la casa de mi papá se come mucho mejor que estos animalitos, ¿no es cierto? Voy a ir a casa de mi papá y en actitud de humillación le voy a pedir, papá, pequé contra el cielo y contra ti, por favor, acéptame, aunque sea como uno de los jornaleros que cuidan a los animales en el chiquero. Y en ese sentido Pedro tiene claro que este Dios, que es un Dios que provee, este Dios que es un Dios que perdona, es el mismo Dios que aprovecha para incomodar a la gente y que la gente le busque en humillación. Y Pedro lo que busca es eso, justamente, al recordarles justamente eso. Se trata de que ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Mensaje cristiano. Ustedes, esto es la cultura nuestra que no aprecia para nada la urgencia del mensaje de Dios, porque es lo que dice, ¿no es cierto?, la cultura. Yo tengo un colega, cuando envío los versículos cada mañana, hay veces que están intercalados entre los nombres de cada uno de ustedes, a quienes les envío los nombres de colegas de la universidad, y a veces le doy, porque llevo ya la mecánica de irle aplastando para que vayan saliendo los versículos, y les llego a mandar a colegas universitarios y me contestan, maestro, por favor no me envíe a mí esas cosas, ¿no? Porque hay gente que reacciona así ante la palabra de Dios. A mí no me hable de Dios, ¿sí? Y se molestan, se sienten ofendidos. Y le digo, no sabes el bien que te hago, porque no lo saben. Y aquí Pedro les dice, yo estoy claro que ustedes lo hicieron por ignorancia. O sea, sí les pone el dedo en la llaga, pero también les dice, lo hicieron por ignorancia. Esto es, yo identifico el pecado en la vida de mi hermano, yo identifico el pecado o la debilidad en la vida de mi hermano, y el Señor me da palabra de exhortación, yo tengo que decirle, me queda claro que lo haces por ignorancia. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Estamos? El propio Señor Jesús, ¿no es cierto? Si supieran lo que hacen estos soldaditos, verían que tendrían ellos que estar temblando y no sentirse superiores a mí porque me derrotaron en la cruz. ¿Estamos? Sí, esto es, lograron vencerme, lograron someter mi cuerpo a la voluntad de la fuerza que ellos estaban acostumbrados. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Los soldados y todo el pueblo que acaba de gritar en mi contra, no saben lo que hacen, ¿sí? Y en ese sentido Pedro está utilizando, y Pedro tiene necesidad de contar, pero también quiero recordarles que de este Jesús a quien ustedes mataron, Dios lo resucitó. Y lo resucitó porque esa era la promesa. Esto es, ustedes pueden estar pensando que ustedes ganaron la batalla. Ustedes pueden estar pensando que les asiste la razón,
pero yo quiero decirles que ese modo como Jesús muere ya estaba contemplado por Dios. Y yo he utilizado la figura muchas veces aquí de Isaías, cuando a quién enviaré, quién irá por nosotros, y el Señor Jesús diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y yo uso la figura porque a mí me ilustra mucho, y Dios se hace a un lado y le dice, eso que acabas de decir, termina aquí, Jesús. ¿Sí? Heme aquí, envíame a mí, está bien. Eso es tu respuesta, sí. Termina aquí, en la cruz. ¿Sí? Y en ese sentido Pedro le recuerda a esta generación que acaba de ver cómo Dios levanta a este paralítico, le recuerda. Pero esto que sucedió no es victoria de ustedes, ni es victoria de las autoridades religiosas. Es el plan de Dios. Que Dios aprovechó la animadversión, sí. Que Dios aprovechó el influyentismo de los líderes religiosos, sí. Pero de que ellos ganaron, no hay manera de decir eso, porque todo eso ya estaba dicho. Todo eso ya estaba dicho. Y Pedro les vuelve a recordar que no nada más se trata de ver la sanidad de este hombre, sino de poder entender la misericordia de Dios. Porque también Dios le dio palabra a Moisés, y Moisés dijo, aquel que no escuche a ese profeta que Dios va a levantar, Dios lo va a expulsar. Y Dios ha sido misericordioso, porque a pesar de que mataron al autor de la vida, al dador de la vida, a ninguno de ustedes lo ha sacado del pueblo. ¿Sí? Esto es, la predicación tiene que combinar estos dos elementos. Y me acuerdo mucho del título de un texto de John Stott, justamente, la predicación puente entre dos mundos. Es un texto que ojalá tengas oportunidad de leer después, ¿no? No te digo que te lo regalo, porque no te puedo decir que te lo regalo. Si hay condiciones, con todo gusto, ¿no? Es que con la hermana tenemos un plan de lectura, por eso es que me dirijo a ella. No me lo tomen a mal, para que sepan que por qué me dirijo a la hermana, ¿no? Sí, pero bueno. Y ahí John Stott justamente lo que hace es decir eso, ¿no? O sea, se trata de entender el mensaje de Dios en esta parte de acusación, pero también el mensaje de Dios en esta parte de justicia, perdón y misericordia, ¿no? Y entonces Pedro tiene la capacidad, porque el Espíritu Santo le da la capacidad de recuperar su enseñanza religiosa y ponerla al servicio de la predicación. Lo que está pasando con Omar. El muchacho está en una situación crítica y de repente recuerda la seguridad que le daba orar de niño en la mesa por los alimentos. Y entonces de repente Dios usa esas cosas. Dios se vale de la memoria para recordarnos qué importante era. Me acuerdo mucho en una ocasión en casa de mi mamá, estábamos los hermanos Cortés Solís ahí compartiendo con mamá, y uno de mis hermanos, Esteban, ¿te acuerdas aquella vez que te dejaron? Eras el mayor de los que nos quedamos. Yo tendría 4 o 5 años más o menos, 6, 7 años quizá. ¿Te acuerdas cuando nos dejaron y tú eras el responsable de cuidarnos a todos nosotros? Sí, cómo no, sí me acuerdo. Pero es una escena muy viva, ¿no? ¿Te acuerdas cómo tú se atoró fulanito que estaba en su andadera y no podíamos abrir la puerta? Y tú nos dijiste a todos los hermanitos y primitos que estábamos en la habitación, vamos a hincarnos a orar. ¿Te acuerdas? Le digo, sí, claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas que luego abrimos entre todos la puerta? Le digo, sí. Y no pensamos de niños que era nuestra fuerza, ¿no? Se había atorado la puerta por un hueso que había. Ya ven que eso es muy común en las casas, ¿no? Que hay cosas tiradas. Se atoró la puerta, pero oramos primero, luego entre todos empujamos. O sea, le ganamos al pequeño hueso por fuerza, pero la convicción de niños fue, oramos antes. ¿Estamos? ¿Sí? Y en ese sentido, el recuerdo que trajo a colación mi hermano eso, ¿te acuerdas? Le digo, claro que me acuerdo, ¿cómo no? ¿No? ¿Por qué? Porque uno aprende de niño esas cosas, y esas cosas lo marcan toda la vida, toda la vida. Me acuerdo cuando nació Jimena, que la niña estaba repitiendo todo lo que tragaba. Entonces el cirujano dijo, la niña tiene problemas en su estómago, entonces tenemos que intervenir, ¿no? Tenemos que intervenir, me acuerdo muy bien, y obviamente la angustia de saber que es una bebé recién nacida y había que intervenirla, porque según esto había que abrir para que los alimentos pudieran fluir, ¿no? Y de repente pasa que yo estoy mandando mensajes pidiendo apoyo en oración y pidiendo apoyo financiero porque había que pagar la operación, ¿no? Y estoy en esa, y mi hermano Samuel me manda un mensaje, gracias. Me manda el mensaje y me dice, en el nombre sea de Dios, hermano. Con eso, ¿sí? Con eso me bastó para yo estar en paz. Y al rato el médico vino y dijo, no tiene nada la niña.
El líquido se hizo gelatina, el líquido amniótico, y taponó su vientrecito. Pero ahorita que le acabamos de hacer otro estudio de contraste, medios de contraste, se destapó y lo pude ver. No se preocupe. ¿Cuánto le debo, doctor? Nada más lo de mi consulta. Es todo lo que yo necesito. Pague mi consulta y nada más. ¿Cuánto es de su consulta? Tanto. Le di el doble, ¿no? Porque podía darle, no porque sea yo muy generoso, ¿no? Pero sí podía, en ese momento tenía la posibilidad de darle el doble, y dije, qué bueno, ¿qué hubiera hecho? Intervenimos a la niña, le hacemos una hendidura y ahí está la niña cosida, la bebé cosida, y ahí está tanto del quirófano, tanto de anestesista, tanto de tanto, y yo termino pagando. No lo hizo, fue un hombre honesto. Entonces yo dije, es un hombre honesto, le damos lo de su consulta, ¿sí? El modo como Dios contesta. ¿Por qué digo en nombre sea de Dios? Porque cuando éramos niños y teníamos dificultad para tragar medicamento mamar, era lo que decía, en nombre sea de Dios, y ya nos ponía los medicamentos y ya los tragábamos. Entonces cuando mi hermano me dice nombre sea de Dios, pues me recuerda esa fe infantil. Es lo que quiero traer a colación a propósito de Pedro, recordando las promesas que alguna vez en su vida escuchó leyendo quizá con Jesús, y en ese momento se vuelven herramienta del Espíritu Santo para que Él pueda predicar. Porque también es eso, que lo que uno ha recibido a lo largo de su crecimiento, lo que uno ha recibido a lo largo de su peregrinaje, es material al servicio del Espíritu Santo, ¿sí? Material al servicio del Espíritu Santo. Por eso cantamos y por eso damos testimonios, por eso tenemos tiempo de gratitud, porque hay un hermano, una hermana que comparte. Tengo esta circunstancia y el Señor ha sido fiel, se ha dedicado a mí atendiendo esto, atendiendo lo otro. Yo paso por una situación más o menos y de repente digo, Señor, tú obraste en la vida de mi hermano, de mi hermana de esta manera, y yo escuché que tú interveniste de esta manera. ¿Puedes intervenir en mi vida? Puedo. El Señor va a decir, puedo. ¿No es cierto? Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo el leproso, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo el Señor? Quiero, sé limpio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y Bartimeo igual, ¿no? Está grite y grite pensando que Jesús va a ser indiferente, y Jesús se detiene y le dice a los discípulos, vayan por él y tráiganlo. Entonces llegan y el otro está ahí en el piso gritando, y lo animan y le dicen, levántate, ten confianza, Él te llama. Que me encanta a mí, porque yo dije, no hay palabra pastoral más adecuada que esa. Levántate, ten confianza, Él te llama. ¿Sí? ¿Sí? Porque así es como yo me acerco a mi prójimo, a decirle, levántate, ten confianza, Él te llama. Y es lo que le está diciendo Pedro, a pesar de que es duro en su predicación aquí. Le está recordando, acuérdense que ninguno de ustedes es víctima de esto que Moisés anunció. Aquel que no escuche a ese profeta y ustedes lo mataron, ¿no? Lo va a expulsar del pueblo. Pero Pedro tiene la claridad de seguir insistiendo que Dios es Dios de misericordia, que Dios es Dios de perdón, que Dios es Dios de reconciliación, que Dios es Dios que recupera para sí. Y en ese sentido yo debo sentirme perdonado por misericordia y no por méritos propios, porque es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, ¿no es cierto? Ahí está Jeremías escribiendo sus lamentaciones. Por las misericordias de Dios, que nuevas son cada mañana, además, dice Jeremías, ¿no es cierto? Esto es, Dios me da vida, y cada vez que me da vida para que yo diga, Señor, es por tu misericordia, y no porque yo salgo a correr todas las mañanas que estoy vivo, no porque tengo una dieta saludable que estoy vivo, es por tu misericordia que yo estoy vivo, ¿no es cierto? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lo que el Señor le inspira a Jeremías para que Jeremías nos recuerde eso, que Dios es un Dios de misericordia. Y Pedro tiene todavía la paciencia de decirles en el verso 21, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Esto es, el cosmos va a ser nuevo. La gente que estudia todo el asunto del desastre ecológico dice, apuntamos hacia un colapso, ¿no es cierto? Es lo que ellos nos dicen. Pero nosotros no estamos con las antenas de la condición climática alertas. Estamos con las antenas de la fe, claros de que todo va a ser hecho nuevo. Quizá ese sea el modo como se acabe el planeta, pero aquí dice que todo va a ser restaurado.
Así, por más que el químico Guerra me diga en la radio todas las mañanas que el planeta o el de hielo del Polo Norte está alcanzando dimensiones catastróficas, porque lo dice, porque está informado el Señor, y lo dice de manera categórica, como debe ser, pues, para que estemos alerta. Por más que Él diga eso, yo tengo que confiar en la palabra de Dios. Aquí dice que de acuerdo a la palabra todo va a ser restaurado, inclusive el equilibrio ecológico, ¿no? Y si yo no soy capaz de ver mi fe impactando inclusive el Polo Norte y el Polo Sur, quiere decir que mi fe es una fe mocha, en el sentido de incompleta, o diríamos en lenguaje popular, una fe cucha, ¿no es cierto? ¿No? En lenguaje popular, así decimos, ¿no es cierto? Una fe cucha, perdón la expresión. Pero bueno, vuelvo al punto. Y aquí Pedro tiene claridad, porque el Espíritu le da justamente esa claridad, de que cada uno de ellos recuerde que Dios ha venido anunciando el modo como murió Cristo, y también vino anunciando el modo como Él lo iba a resucitar, para que nadie en ese sentido se llame a engaño y nadie diga, nos tomó por sorpresa. Aquí no es sorpresa, aquí hay un plan de Dios en ejecución, en proceso, ¿sí? Es una obra que Dios viene haciendo día con día en proceso. Por eso me gustó mucho cuando el doctor Pablo Deiros decía, no olvidemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el que empolla las nuevas realidades que Dios quiere emprender en la historia de la humanidad. A mí me encantó la figura porque sí es cierto, muy pocas veces. Y ahora que estoy investigando el asunto de el Espíritu Santo, uno de los autores que estamos leyendo dice, ¿qué hay de problema con la filosofía y el Espíritu Santo? Entonces dice, en la filosofía Hegel se encargó de decir, el Espíritu Santo es el que se encarga de los nuevos proyectos históricos, ¿no es cierto? Y entonces viene Marx, que era un no cristiano, a pesar de ser judío, era un no creyente, a pesar de conocer la Torá porque la conocía, y viene y dice, no, lo espiritual no tiene que ver lo material, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que Dios está empollando día con día realidades novedosas. Empolló día con día la realidad de sanación de ese hombre paralítico, ¿sí? Hasta que llegaron los apóstoles, ya ungidos con el Espíritu Santo, ya llenos del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, levántate, ¿no? En el nombre de Jesús, levántate. Y entonces se llena de gozo, el gozo asombra a todos, y Pedro dice, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué les toma por sorpresa, ¿no? Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas, en esta tarde de primer domingo de mes, que vamos a participar del pan y del vino. Le voy a suplicar a mi hermano Félix que ore por la cena y que me acompañe, igual al pastor Roberto, que me haga favor de acompañarme acá, por favor. Señor, te damos gracias, Padre Santo, este domingo. Es el primero del mes, Señor, y estamos siempre pendientes, Padre Santo, que tu mesa está preparada, Padre Santo, y que extiendes tu mano y nos acercas, Señor, a ella. No obstante, Padre Santo, la condición en la que nos podamos encontrar, Señor. Tú lo sabes más que todo, Padre Santo. Gracias por el pan, Señor, que representa tu cuerpo, Señor, por nosotros molidos, por el vino, por la sangre, Padre Santo, porque cada gota nos redimió, Señor del cielo. Gracias por ello, Padre Santo, por mis hermanos que están aquí presentes y por mis hermanos ausentes, Padre Santo, que tú estás con ellos. Y sobre todo por cada uno de nuestros enfermos aquí en tu pueblo, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.